Hola, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Rodríguez y yo le voy a hablar sobre el primer punto, que son los aportes teóricos a la ciencia de la computación de Hilbert y otros personajes. ¿Ok? Para entender por qué los lenguajes de programación y los compiladores funcionan como lo hacen hoy en día, tenemos que viajar a principios del siglo XX, a una época de crisis de los fundamentos de la matemática. El protagonista inicial es el señor David Hilbert. Okay, ¿cuál es el punto clave sobre este señor? Este quería demostrar que las matemáticas eran un sistema perfecto basado en tres pilares: la consistencia, que no existieran contradicciones; la completitud, que todo lo verdadero se pudiera demostrar; y la decidibilidad, que existiera un método mecánico, o sea, un algoritmo, para saber si un enunciado es válido o no. ¿A qué viene todo esto? El señor quiso crear la Entscheidungsproblem, o la máquina de problema de decisión en español, porque el nombre está en alemán, que lo que quería era un procedimiento mecánico que le dijera si una proposición era un sí o un no, y que esto fuera universalmente válido. Esto dentro de la carrera se vería como se pudiera llamar un compilador universal, que una máquina que pudiera validar cualquier tipo de instrucción de entrada, pues que te pudiera validar todo, que te dijera si estaba bueno o estaba malo automáticamente. Pero bueno, ahora también es importante hablar del señor Kurt Gödel, que se conocería como el fin de la completitud. Que en 1931 el sueño de Hilbert recibió su primer gran golpe de parte de manos de Kurt Gödel. Él demostró que la completitud es imposible en sistemas complejos como la aritmética. ¿Cuál fue el aporte técnico de este hombre? Fue la numeración de Gödel, que inventó un método para asignar un número único a cada símbolo y regla de un sistema. ¿Esto porque es vital? Porque es el ancestro del análisis léxico y sintáctico. Es decir, este hombre fue el que, el que llegó a la conclusión de que la sintaxis es la forma y que nunca va a ser suficiente para abarcar toda la semántica, que es lo real. Esto al tratarse de códigos como datos numéricos. Okay. Y ya por último tenemos el aporte del señor Alan Turing, que este ya se podría catalogar como el límite de la decisión. Okay. Si Gödel acabó con la completitud, Alan Turing se encargó de la decidibilidad en 1936. Mientras Gödel hablaba de lógica, Turing se enfocó en el proceso mecánico, o sea, el algoritmo. Okay. Ahora vamos a hablarles sobre la máquina de Turing. Esta máquina se va a explicar más a fondo más adelante, pero para hacerlo corto, este diseñó un modelo teórico basado en una cinta infinita y un cabezal móvil. Esta es la abstracción fundamental en la memoria de nuestras computadoras actuales, o sea, increíblemente importante. ¿Y cuál es el problema de esto? Turing demostró que el Entscheidungsproblem de Hilbert no tiene solución, es decir, que es una máquina imposible de hacer. No existe un programa que pueda predecir si cualquier otro programa se detendrá o entrará en un bloque infinito, y esto explica por qué los optimizadores de los compiladores modernos tienen límites físicos y lógicos que no pueden cruzar. Y esto es un poquito de la explicación de lo que fueron los aportes teóricos de estas personas para la ciencia de la computación. Y bueno, profe, gracias. Le paso con mi compañero la positiva, profe. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nelson Bueno y continuando con los fundamentos de nuestra arquitectura, entramos al punto en que vamos a analizar a la máquina de Turing en su contexto histórico y computacional. El objetivo de esta sección es separar el rigor estricto de la ingeniería informática con esa narrativa histórica que popularmente solemos escuchar acerca de los límites computacionales. Pasamos a desmitificar Enigma. Seguramente han escuchado que Alan Turing en algún momento en la Segunda Guerra Mundial usó su máquina de Turing para descifrar el código nazi. Pero esto es un error conceptual, ya que la máquina de Turing no es un hardware como tal, sino que es un modelo matemático que requiere una cinta infinita
y por hablarse de infinito, pues físicamente hablando es irrealizable en el mundo real. Así que lo que realmente se diseñó en ese laboratorio en Bletchley Park fue la bomba. Como vemos en pantalla, este fue un dispositivo electromecánico de propósito específico, que estaba diseñado exclusivamente para el criptoanálisis. A nivel de teoría de autómatas, la bomba no era una máquina universal, sino una herramienta muy potente, con mucha fuerza bruta, y su genialidad radicaba en explotar las contradicciones lógicas de Enigma, aprovechando el sistema de cifrado nazi, que era en el fondo un sistema formal cerrado. Ahora bien, dejando atrás la historia y yendo a los límites formales, ¿existe un poder de reconocimiento del lenguaje superior a la máquina de Turing? Hablando de la tesis básica de George Turing, asumimos que ninguna arquitectura física puede superar a la máquina de Turing clásica ni a los lenguajes de tipo O. Sin embargo, en 1938, el mismo Turing teorizó las máquinas oráculo, o también llamadas O-Machines. Estas máquinas tendrían la capacidad teórica de responder a problemas indecidibles en una sola transición de estado. Ahora, con esto, imaginen el impacto de esto en los compiladores. Si existiera un hardware hipercomputacional, lograríamos un análisis semántico absoluto y una optimización perfecta, eliminando el código muerto con precisión matemática. Pero, volviendo a la realidad, al no existir físicamente estos oráculos, como los llamaron, la ingeniería de software actual se ve obligada a restringirse estrictamente a trabajar con subconjuntos decidibles. Muchas gracias por el pase, mi nombre es Rack Yanes y continuando con la tesis de nuestro grupo, Kernel 4, el núcleo de la solución, me corresponde profundizar en el legado ontológico de Kurt Gödel y su impacto en la computación moderna. Al posicionarnos en este punto, abordamos una frontera crucial en la ingeniería informática. En 1931, los teoremas de incompletitud de Gödel demostraron que existen agujeros lógicos en cualquier sistema formal complejo. Esto rompe el paradigma clásico y establece una regla inquebrantable para el desarrollo de software. La sintaxis y las reglas de derivación nunca serán suficientes para abarcar toda la semántica o la verdad de un sistema, mientras que la máquina de Turing nos entregó la mecánica de ejecución. El legado de Gödel nos revela los límites exactos de lo que un lenguaje puede validar por sí mismo, definiendo la forma en que un sistema informático comprende el código fuente. Continuando con el diseño de la validación, para entender cómo un compilador transforma texto en instrucciones, analizamos la numeración de Gödel. Como explican autores de referencia como Aho, Lang, Sethi y Ullman, el compilador procesa el código fuente como una cadena de símbolos transformable. Gödel ideó la aritmetización de la sintaxis, asignando un número único a cada símbolo. En la arquitectura actual, esto se materializa en tokenización. El análisis léxico transforma el flujo de caracteres legibles en identificadores numéricos, desprendiéndose del texto humano. Y el AST, que es el árbol de sintaxis abstracta, traduce la estructura a un grafo de datos, permitiendo al software razonar sobre el código matemáticamente mediante la autorreferencia. Sin embargo, citando el análisis de Douglas Hofstadter, exige una separación tajante entre la forma sintáctica y el fondo semántico. Gödel derribó el dogma de que una estructura gramatical perfecta implica verdad lógica y una proposición puede carecer de errores de puntuación. Pero fallar catastróficamente en la verificación de tipos o en el flujo de datos, esto justifica irrefutablemente la validación por fallas en los compiladores. Okay. Los límites del analizador semántico. Finalmente, al observar el árbol de sintaxis abstracta en pantalla, debemos reconocer los límites infranqueables del analizador semántico. Cualquier lenguaje con la riqueza necesaria para el desarrollo moderno hereda la completitud de Gödel, lo que dicta que un sistema formal jamás podrá probar su propia consistencia interna. Esto impone dos barreras técnicas reales: la incompletitud de la verificación, que ningún linter o analizador semántico podrá detectar de forma totalizadora,
todas las vulnerabilidades, como fugas de memoria o condiciones de carrera antes del tiempo de ejecución. Y también está el techo de la optimización semántica. Para optimizar código, el compilador necesita comprobar equivalencias lógicas. Determinar esta equivalencia es una tarea indecisible, forzando a los compiladores a aplicar políticas conservadoras para no alterar la lógica original del programa. En conclusión, el compilador garantiza la consistencia sintáctica de las estructuras que vemos en ALST, pero la verdad última y la coherencia lógica plena siempre trascenderá la automatización. Con esta base teórica sobre la representación simbólica y las barreras inquebrantables de la sintaxis, cedo la palabra a mi compañero para dar al punto al punto 4, que es la dialéctica de los fundamentos y el debate teórico sobre el software moderno. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Shirley Cedeño y para culminar con lo que es la defensa de nuestro equipo, vamos a abordar lo que sería el núcleo de esta investigación, ya que a lo largo de toda la presentación se ha visto la teoría de Alan Turing y de Kurt Gödel, pero para responder a lo que serían las interrogantes de nuestro tópico, en vez de hacer como un diálogo literal ficticio, se decidió plantear una dialéctica, que es un supuesto debate teórico donde se enfrenta una visión contra otra para entender la verdadera naturaleza de la compilación de acuerdo a estas dos filosofías. Ok, empecemos con la primera pregunta y probablemente la más importante, ¿qué es un compilador? De acuerdo a la visión de Turing, y si le preguntáramos a él, su respuesta es que es puramente algorítmica. Para él un compilador sería simplemente una invención muy sofisticada de lo que es su máquina universal, que es una máquina que lee símbolos, cambia de estado y escribe nuevos símbolos. A Turing no le importaría lo que está detrás del significado de lo que se procesa, ya que solo le importaría que las transacciones mecánicas que existen dentro de esto se cumplan. En el contrario, Gödel lo definiría como un valor de sistemas formales. Sin embargo, él nos advertiría que este validador es inherentemente limitado, como hemos visto, debido a que, de acuerdo a sus teoremas de incomplitud, el compilador puede asegurarte que lo que tú ingreses sea perfecto, la sintaxis esté buena, pero sería ciego para la verdad absoluta, ya que jamás podría garantizarte que la lógica de lo que programaste hace realmente lo que tú querías hacer. Ahora, como la pregunta 2, ¿cómo serían los computadores del futuro? Dado que Turing demostró que el problema de la parada es insuperable, él postularía que las máquinas del futuro no van a romper las barreras de lo decidible y que en su lugar las bordearían. Veríamos compiladores quizás apoyados en medidas probabilísticas que optimizarían el código asumiendo ciertos márgenes de error porque una certeza matemática total desde su punto de vista sería imposible. Gödel, por su parte, argumentaría que no importa cada cuánto hardware cuántico se tenga, la incomplitud va a seguir existiendo. Por ende, él visualizaría quizás un futuro de sistemas híbridos, computadores que actuarían como asistentes interactivos, pero que obligatoriamente se requiere la intuición del ingeniero humano para resolver ciertas paradójicas lógicas que la máquina no va a poder procesar sola. Ahora, nuestra pregunta número 3. Pasando a esto de retos de hardware e historia, ¿se pueden utilizar las máquinas basadas en cistas secuenciales para compiladores de máquina de Turing? Matemáticamente Turing diría que sí, que cualquier compilador moderno podría simular en una de lo que él puso como cintas infinitas. Pero Gödel, que se enfoca en la estructura, diría que es una locura. Evaluar lenguajes modernos orientados a objetos en una cinta lineal destruiría la eficiencia, por lo que se necesitaría la memoria RAM para manejar la explosión de las dependencias de los lenguajes actuales. Ahora, sobre la historia militar. ¿Usó Turing su máquina universal para quebrar Enigma? Turing aclararía que no, que la máquina universal es pura teoría, que lo que construyeron en su momento fue la bomba, que es un hardware de fuerza bruta para un propósito específico, y Gödel estaría de acuerdo y además añadiría que vencer a Enigma no fue una magia de una supercomputadora, fue simplemente encontrar grietas lógicas en un sistema formal cerrado. Y como última pregunta,
¿Existe un poder de reconocimiento del lenguaje superior a la máquina de Turing? Turing en su momento ya admitió esta posibilidad teórica al plantear las máquinas oráculo, que serían cajas negras capaces de resolver lo indecidible al instante. Si existieran, los compiladores harían optimizaciones semánticas perfectas. Pero Gödel diría que con la meta-incomplitud, incluso si se inventa ese oráculo y lo sumamos a la máquina, crearíamos un sistema formal más grande que eventualmente volvería a estar incompleto, que según su punto de vista seguramente jamás existiría un validador absoluto. Ok, ahora, para concluir nuestra investigación, ¿qué nos deja todo este contraste que ya vimos conceptualmente de estos dos genios sobre los fundamentos que son lenguajes y compiladores? La gran similitud es que ambos desde trincheras distintas descubren que el racionamiento formal tiene fronteras que son infranqueables. La perfección lógica automatizada no puede existir, pero su gran diferencia es el enfoque. Turing nos enseña el cómo, o sea, cómo la mecánica para procesar símbolos paso a paso, mientras que Gödel nos explica el qué, que es la representación de esos símbolos y la insuficiencia de las estructuras. Es exactamente esta diferencia de donde nacen los fundamentos de nuestra materia. ¿Por qué un compilador se divide en fases? ¿Por qué dividimos el problema según las reglas de estos genios? Nosotros le entregamos el análisis léxico y sintáctico a la mecánica de Turing, porque son procesos que son decidibles y automatizables mediante autómatas. Pero la fase de la semántica y de la optimización choca con los límites de Gödel, obligándonos a usar y a aceptar que la validación total es imposible. Entender a Gödel y a Turing nos permite dejar ver que el compilador como una caja negra o como un simple traductor. Nos permite verlo como lo que realmente es, una aplicación arquitectónica más pura que de lógica matemática. Y comprender esa lógica es nuestro primer paso para convertirnos en unos verdaderos ingenieros dentro de nuestro ámbito. De parte de todo nuestro equipo, muchas gracias.